acompañe nuevamente en Un Café con Bienestar. Y el día de hoy estamos con dos personas especiales para celebrar el Día Mundial del Docente por la UNESCO. Estamos muy emocionados de que estamos celebrando este día, así que disfruten nuestra sesión. ¿De qué es lo que vamos a hablar? La importancia que tiene la opinión y las expectativas de los padres de familia en la manera en la que proponemos y la oferta de valor que se tiene en la educación. Así que acompáñenos y escuchen de la voz de los dos expertos. El día de hoy estoy con Isabel Ruiz, ya la conocen, ella es embajadora de Educación y Familia, es nuestra experta y líder en este proyecto del cuarto objetivo de la Organización de Desarrollo Sostenible. Y con el día de hoy también tenemos a nuestro embajador de productividad y el experto en ventas y servicio, pero hoy también viene con una cachucha nueva que es de padre de familia y padre de jóvenes, así que va a estar dando sus comentarios en relación a este tema de expectativas como padres. Así que acompáñanos y nos encantará estar leyendo tus comentarios porque vamos a estar al pendiente de responderte. ¿Cómo están? Bienvenidos. Felices de estar aquí una vez más, de tenerlos acá, recibirlos en la casa. La verdad es que súper emocionada de estar haciendo esto juntos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, Isa. Luis, ¿cómo estás? Pues yo estresado como los papás, ¿no? Que cuando llegas a un salón de clases y las cosas no están acomodadas como están en tu casa, por ejemplo esto, ¿no? Que está chueco. Entonces yo como papá digo, si así das las clases, ¿no? ¿Cómo estará mi hijo? Pero hay una razón de ser de esto. ¿Por qué lo pusieron al revés? Cuéntales, Isa, ¿cuál es el truco atrás de esto? No, pues me encanta, la verdad me encanta aquí nuestro equipo de trabajo, porque la verdad es que tenemos este lindo cuadro que ya ustedes lo habían visto, digamos que de la manera ortodoxa, común, correcta, ¿no? Estructurada y muy cuadrada. Y pues bueno, al día de hoy decíamos, hoy está muy bonito el cuadro, pero ya lo pusimos, ¿cómo es eso? ¿Qué vamos a hacer con esta escenografía? Y dijimos, no pasa nada, ¿verdad? No lo ponemos al revés. Sí. ¿Por qué no? A ver quién se da cuenta. Es la parte creativa que necesitamos todos y de la que hablábamos la vez pasada, Adri, de cómo es tan necesario en este momento de la era digital poder encontrar justamente en nuestra fortaleza como ser humano la parte vulnerable y creativa que tenemos. O sea, esta parte de emoción, que es lo que nos conecta con nuestra creatividad y con nuestro ser creador, que es nuestro único diferenciador con la inteligencia artificial que nos viene tocando los talones de manera muy fuerte. Y creo que acabas de tocar un punto muy importante que dirán, a ver, Adriana, ¿y esto que tiene que ver con el tema de las expectativas de los padres de familia, la oferta de valor en la educación? Creo que es muy importante y Luis lo ejemplificaba bien, ¿no? A nosotros todavía nos tocó cuando hacían las clases nuestras, ¿se acuerdan? Las clases famosas. A través del vídeo, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Y entonces tú llegabas y decías, ay, ¿por qué habrá puesto así la maestra esto? Y mira, el cuadro de honor, ¿se acuerdan? El cuadro de honor, y no está mi hijo, y ¿por qué hay tanto desorden? Y ya viste a fulanito, ¿no? O sea, ¿cómo el entrar a un espacio que no es tu casa, ¿no? Tiene un impacto importante en cómo están dándole la educación a mi hijo, ¿no? Y creo que antes el tema o la conversación que se tenía es que había un cierto respeto importante entre los límites entre el maestro y el padre de familia. Hoy creo que el tema cada vez está diluyéndose un poco más y entonces cuando hablamos de equipo, ¿no? Creo que es un punto muy importante a platicar y tiene que ver con la creatividad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nos escuchamos. Me volteaba la mesa, yo creo que esto tiene que ver, no con ventas, pero con muchas cosas que pasan en la venta. Cuando tú llegas a la oficina de un cliente y ves una oficina así por primera vez, hablamos de los 8 segundos. En 8 segundos tú puedes pensar lo que esa persona es de acuerdo a tus criterios. Entonces, si yo llego a una casa, a un salón de clases donde mi hijo, estoy pagando una buena escuela, ¿no? Y veo el cuadro al revés, en mi interpretación esto es un relajo. Ajá. No sé qué adjetivos se pueden usar en este tipo de videos, pero ya quedó claro la palabra relajo, ¿no? Entonces, yo creo que los papás juzgamos antes de nuestro punto de vista de padre, orden, inteligencia, estructura cuadrada, cuando a veces el maestro se lo tiene que partir para voltear un cuadro, tiene que improvisar. Y en esa improvisación, como dice Isa,
hay una creación de los chavos, decía, a ver chavos, no todo va a estar siempre bien, a veces hay que improvisar. Entonces como que nos metemos en los terrenos y los maestros o docentes no saben poner ese límite, o sí lo saben poner, pero muy, a ver, es mi salón y usted no se meta. Entonces hay un choque, ya no hay un equipo. Ajá. Eso es lo que yo siento como papá. Ok, creo que está muy claro. Isa, tu mirada como docente. La verdad es que me gusta mucho esta palabra de equipo, que no se considera, o sea, que realmente es algo que desafortunadamente no se ve como un trabajo en equipo, y la formación, yo siempre he visto al docente como como un bracito extra, ¿no? Dentro de la formación, y se nos olvida, o sea, como papás y como docentes se nos olvida que somos un equipo para la formación del niño, y que realmente todo lo que está pasando es por y para el niño, por y para el joven, porque si no, no existiría ninguno de este triángulo, ¿no? Y entonces ese punto a mí me mueve por completo, ¿no? Y también creo que es importante algo que toca Luis, ¿no? O sea, como de este desorden que se ve, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Como esta primera impresión, y que se nos olvida que realmente el maestro está luchando o está compitiendo con algo muy fuerte que son ahorita las redes sociales, el YouTube, todo. O sea, los chicos, niños, jóvenes tienen en sus manos absolutamente todo, y pueden cambiar así en un segundo. Este ya me aburrió, lo que sigue. Este ya no quiero, ta. No pueden hacer eso con el maestro. ¿Y el maestro qué tiene que hacer? ¿Se para de cabeza o qué para llamar la atención? ¿No? O sea, el maestro está compitiendo con algo súper fuerte. Entonces, a veces, esto ni siquiera es suficiente para llamar la atención al nivel al que estamos sobreexpuestos, ¿no? Claro. Con todo lo que viene de la tecnología. Entonces, también es como un poco reencontrar esta parte de qué es lo que me da el maestro que no me da, ¿no? El tutorial, porque competimos contra todos los tutoriales que existen, ¿no? ¿Qué es lo distinto, no? Y entonces, pues puede ser un buen gancho el decir, hey, a ver, ¿qué ven, no? O sea, regresen al mundo, pies, somos seres humanos y tienes enfrente de ti otro ser humano, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que lo hemos platicado mucho últimamente. De hecho, los invitamos a ver el artículo construido por nuestra experta. Está en LinkedIn y lo pueden ver aquí abajo en comentarios. La importancia que tiene el hacer el uso de la creatividad humana, ¿no? Y como ella bien decía en un principio, ¿no? Cómo la creatividad del docente se vuelve también la razón por la que mandamos a nuestros hijos a la escuela y no los mantenemos viendo YouTube, ¿no? Porque el experto en pedagogía, el experto en docencia es el maestro, y es el que pudiera estar orientando de manera efectiva las expectativas que como padre tengo de productividad en una vida más adelante, ¿no? Entonces, aquí viene un tema muy interesante, porque el segundo tema crítico que nos platicaban los padres de familia para hacer este programa era: antes creo que mis padres tenían muy claro qué era lo que se necesitaba para ser productivo, para sernos productivos, ¿no? Pues te mandan a la escuela, ten una carrera, te titúlate, trabaja en una empresa, etc. Ahorita está tan difuminado que los padres invierten en que sus hijos sean youtubers, ¿no? O que, la cara de Luis, o que se hagan diferentes actividades, porque no es tan claro cuál es mi visión hacia dónde quiero llevar a mi hijo en el tema productivo. Y ha empezado un debate muy interesante: es cómo hago que mi hijo sea feliz, pero al mismo tiempo productivo para la sociedad actual. Yo creo que no puedes. Para mí ese es un tema que yo lo rompería desde el principio. Tú no puedes hacer a tu hijo productivo, él sí tiene que ser productivo. Ok, muy bueno. O sea, tú no puedes, dicen los japoneses, ¿no? Madame, tú no puedes darle el pescado, tienes que enseñarle a pescar. Entonces, si hay papás que se desviven porque mi hijo sea, porque mi hijo haga, porque mi hijo logre, cuando su hijo lo que necesita es un poco de frustración, para que esa frustración genere una creatividad. Claro. Ante la frustración dices, ¿y ahora qué hago? Pues ya no hay coche, ya no hay escuela, ya no hay para el súper, ya no hay tan, tienes que arreglarte la frustración, creatividad, ¿qué quiero ser? Y tiene que salir de ellos. Como papás, se me hace bullying decirle a tu hijo lo que quieres que él sea.
o lo que te gustaría. Tenemos que ser muy respetuosos con su vida, al menos en el caso de mis 3 hijos, ¿no? Yo quiero ser pintora, pues, híjole, qué chido, te apoyo, te ayudo. ¿No has pensado que a lo mejor no? Y creo que ahorita ya los chavos tienen mucha información y mucha madurez para decidir qué quieren con su vida, pero los seguimos acompañando y apapachando, y me refiero a los papás y a los maestros. Claro. O sea, que fluyan dentro de un límite bien acotado, pero si no hay frustración, no hay creatividad en mi punto de vista. Sí, al final la crisis, creo que yo lo habíamos platicado, ¿no? La crisis es altamente necesaria para el aprendizaje, para todo. O sea, incluso tenemos el ejemplo más sencillo, que es ¿quién caminó sin caerse? No hay manera, o sea, se necesita una crisis para que entonces se logre, ¿no? O sea, se dé el paso del aprendizaje. Y es súper necesario, como dicen, o sea, trabajar la tolerancia a la frustración. Desafortunadamente ahorita tenemos justamente esto que yo decía del famoso switch, ¿no? O sea, el clic, el ya no me gustó esto, ya no estoy cómodo, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, como desechar, y entonces lo estamos como pasando a nosotros, ¿no? No me siento a gusto, adiós. No me gusta esto, no. Esto está difícil, no lo quiero. Esto, ¿no? Entonces es como más bien, ¿qué herramientas le estamos dando a los chicos para poder trabajar con eso? O sea, ¿qué tanto los exponemos a estas situaciones de riesgo, ¿no? O sea, personal, emocional. Y fíjate que ayer tenía una plática que quiero compartirles con un maestro trompetista que acaba de terminar la licenciatura. De hecho, él después de tiempo terminó la licenciatura en música, o sea, no en música, sino en la educación de la parte artística. Y me llamaba mucho la atención, pues platicando de educación, obviamente mi tema, ¿no? Que yo siempre ando sacando ese tema, apasionada, loca. Y me decía, es que sabes que me da mucho gusto lo que platicábamos, porque yo le decía que ya las empresas ya están buscando las famosas soft skills, que antes no buscaban, que antes era pura hard skill, ¿no? O sea, puro lo que quiero obtener, ¿no? Y me decía, y yo creo que esto también va a generar un ciclo a la educación. ¿Por qué? Porque las escuelas preparaban para lo que la empresa contrataba, ¿no? Entonces, la empresa necesita esto, yo genero un producto, que serían los niños, los jóvenes, para que puedan alcanzar eso. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿qué tanto cambio está haciendo la educación para generar lo que ahora la empresa se está dando cuenta que esas hard skills famosas, más bien las hace la máquina? Y siempre vas a tener una máquina que lo va a poder hacer. O sea, lo que necesitas en un ser humano es el otro trabajo, no realmente eso, ¿no? Entonces, ahí ya o sea, cuéntanos, Adri, me parece muy interesante esta relación que ayer hacíamos, porque dije, claro, o sea, la educación tiene que hacer un cambio y una transformación fuerte, porque ya la empresa ya se dio cuenta que por ahí no va, que eso no es lo que necesita del ser humano. ¿No? Y sí. No, más bien hay cosas que los chavos deben entender que no son cambiables. Claro. O sea, hay cosas como la alimentación, ¿no? Que no la puedes cambiar, no la puedes desechar. Y eso creo que muchos chavos no los tienen claro, ¿no? De que no todo es YouTube, no todo es cuando tú quieras, a la hora que tú quieras. Hay cosas que tienen que ser juntos, ¿no? La comida es juntos, ¿no? El baño, digo, no es juntos, pero o sea, hay cosas que tienes que hacer, ¿no? Claro, que son parte de la vida y que también el tener límites no es malo, ¿no? Y te da estructura, ¿no? Y creo que aquí se toca dos temas muy interesantes. El primero es, quiero que se lleven una reflexión. ¿En algún momento les ha dado tentación o han influido, han intentado intervenir con el maestro a cargo de sus hijos con el fin de que sus hijos no sufran o no estén tan frustrados como ustedes sienten que están dentro de la escuela? ¿Qué consecuencias, después de lo que estamos platicando ahorita, creen que tuvo esa intervención? Se los llevamos, vamos a reflexionar. Fuerte. También me gustaría que los maestros o docentes, ¿sí? La palabra de ellos es docente, no maestro, docente internacional, maestro local, que también como que los maestros, no sé si se quedan atrás, porque ya hay castigos que le ponen a mis hijos, que yo como papá digo, es que es un castigo no para ti, sino para toda la familia, ¿no? El castigo mismo. Por ejemplo, claro. Te vas a quedar 2 horas en el salón a hacer la tarea en la tarde. ¿Y qué? Yo salgo de trabajar o tu mamá sale, o sea, nos partiste todo, te mando en un Uber, pongo en riesgo tu vida. O sea, como que el maestro es, pues déjale otras tareas. Y ahí es donde entra el teamwork. O sea, si ya tenemos el WhatsApp,
escribirle al papá o a la mamá para decir pasó esto, pasó el otro, yo sugiero esto, yo sugiero el otro, y cerrar filas. Okay. Que si el papá dice, no, este tipo está loco, o esta vieja está loca, ¿no? Como opinamos mucho de las profesoras, ¿no? No cerramos filas, entonces le estamos dando la espalda al profesor, ¿no? Y esto es como la guerra, o sea, te vas a poner espalda con espalda porque al que hay que ver hacia adelante es al chavo, ¿no? Claro. Sí, y ahora sabes que ahorita hablando de esto me queda algo muy importante. Creo que tanto los docentes como los padres conocen en una distinta forma al chico en formación, o sea, tienen un diferente ángulo, y entonces el hecho de trabajar en equipo pueden llegar a una mejor conclusión de por dónde ir con él, porque yo puedo ver una cosa como docente, pero realmente no veo qué pasa en casa. No sé cuál es qué es lo que le gusta, qué no, por dónde, qué es incluso lo que más trabajo le cuesta, ¿no? Por dónde hay que atacar, ¿no? O sea, como justamente esto de cerrar filas, o sea, también viene muy ligado con la parte de decir, conozco desde diferentes puntos a este ser humano, porque no se comporta igual en la escuela que con un amigo íntimo, que con papá, que con la novia, o sea, somos distintos, ¿no? Tenemos diferentes esferas y eso es lo padre del ser humano. Pero entre más tenemos conocimiento, más podemos apoyar en esta pequeña guía, que somos como guías, ¿no? En su proceso de madurez, para alcanzar entonces el momento en el que él pueda decir, sí, no, esto lo entiendo, está padrísimo, papá o maestro, que tú opines de esta manera, pero yo tengo también mi punto de vista, ¿no? Y entonces quiero hacerlo así, pero con una madurez, ¿no? Claro. Y con todo puesto sobre la mesa para tomar la decisión. Claro. Y yo creo que muchos maestros sí tratan de cerrar filas, pero lo hacen de forma muy ambigua, que es la parte de servicio que a mí me gusta. Señor, por favor, ponga en orden a su hijo, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿No? Ponga en orden, ¿no? Claro, oiga, yo como pedagogo, por muy docente que seas, con pocos estudios que estés empezando, tienes algunas metodologías, algunas dinámicas, oiga, yo le sugiero esto, yo le sugiero el otro, hágalo durante 2 horas, durante 5 días, como doctores, es una asesoría, es una venta. Exacto. Pero echarle ganas con su hijo, el papá va a decir, ¿y cómo le echo ganas? Pues ganas son 2, 3 nalgadas. En mi concepto de la infancia, ¿no? Claro. Pero ganas es decirle, entonces le va a traer sus chocorroles y sus gansitos para que haga su tarea, eso es echarle ganas. O sea, los maestros tienen que ser claros en sus órdenes, porque le están dando una orden al papá para cerrar filas con el alumno, que los dos quieren, ¿no? Claro. Y esa sería mi invitación con la gente que da órdenes. Tenemos que hablar, ¿no? Y es un tema así como, tenemos que hablar de su hijo porque esto y esto, pero no cuantitativo, no cualitativo, sino cuantitativo, o sea, con datos duros, con KPIs, con indicadores, para que la gente diga, claro, o sea, el 2 tú lo entiendes y yo lo entiendo. El par, pues puede ser 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Entonces hay que ser muy claros con las indicaciones del docente al papá para que se cierren esas filas. Y creo que acabas de tocar un tema muy interesante y voy a jalar el tema que había compartido Isabel en tema de la industria. Esto es un sistema, hablamos de un equipo, entonces estamos hablando de un sistema. Es las expectativas y la forma de ver del padre, las expectativas y la forma de ver del docente, y las expectativas y la forma de ver del mercado, de la industria, de lo que quiere para su empresa, ¿no? Un factor X también nuevo, ya también hay niños que tienen punto de vista de padre, punto de vista de madre, que Claro. están en casas como que separadas. Sí, ya es todo un Y tema. punto de vista de madrastra y padrastro, o sea, hay muchos puntos de vista en la vida del chavo. Punto de Sí. vista de familia, ¿no? Y entonces esos 3 sistemas, la familia, la escuela y vamos a ponerle la sociedad que representa la industria, tienen un factor común y es algo que platicaba en un foro de docentes la semana pasada. Hay muchas cosas, cada quien tiene su propio lenguaje, ¿no? Como padres también es un hecho que ha aumentado los padres que estudian, ¿no? Que quieren conocer más, que quieren saber qué más decirle o etcétera, ¿no? Que se meten también a sus tutoriales, que se meten a, ¿no? Clases para padres, o sea, sí hay más información, o sea, me han tocado amigas que literal se meten a YouTube y dicen cómo dormir a un niño, o sea, de plano, ¿no?
Antes, ¿qué hacías? Pues le llamabas a tu mamá, ¿no? A la abuelita. Pero ahorita se meten a YouTube a cómo duerma el niño. Hay una señora que se dedica a dormir por teléfono a los niños. O sea, ya se lucra con eso. Sí, Ese es en el tema familiar. Como padres, como docentes, creo que también han habido interesantes adecuaciones a la tecnología. O sea, sí ya hay información, ¿no? Sí hay información. Y la empresa ahorita creo que está sufriendo una interesante crisis, ¿no? De haber pensado que la manera de, ¿no? Muy similar a la escuela, de coordinar, de gestionar a un empleado era viéndolo, y hoy nos damos cuenta que no necesariamente. Y entonces estábamos platicando y el común denominador de lo que faltaba era la confianza. Si yo no tengo confianza que el padre va a hacer su trabajo, perdón por la palabra, pero lo pregunto a los docentes, cuando han hecho este tipo de retroalimentaciones, ¿no lo han tirado de menso? ¿No han dicho ciertas cosas como, pues es que no me va a entender, o como que no es suficiente en lo que le explico y entonces mejor se lo digo de una manera, ¿no? Ponga en orden, ¿no? Hablas del docente al papá. Del docente al papá. Okay. Y como padre no es que también no tenemos confianza en la docencia y entonces digo, ay, pues estos cuadrados que nada más piensan, pues sí, no ellos no viven, no hacen su chamba, no no viven con el niño, entonces no saben bien cómo es, ¿no? Claro. Sí, no, o no hacen su chamba, o ay, les pagan, ¿no? Ahora todo este tema de, ay, ganan mucho y ni están dando clases, y uno dice, Dios, ¿no? O sea, del otro lado es bien complicado, ¿no? Y Claro. sí, totalmente cierto, ¿no? Y los docentes, esta idea que dices de la poca confianza de decir, uy, lo voy a decir, pero ni va a hacer nada, pero ni va a pasar, ni va a haber ningún cambio, ¿para qué? Uh-huh. Sí, sí. ¿No? O cuestionamos. Yo he escuchado recientemente muchos chats de mamás que están empezando a, como brujas en el caldero, diciendo, ¿no creen que les están dejando mucha tarea a los niños? Y yo, o sea, nosotros estamos haciendo tarea desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche sin parar, en escuelas que eran muy duras, ¿no? Uh-huh. Y ahora porque le dejas leer un libro en una semana a un niño que sí lo puede hacer, es Sí, mucha es tarea. mucha tarea. Y vienen los papás a cuestionar que es mucha tarea. Y es que estamos en exámenes. Pues sí, pero la vida a veces te va a poner entre un duelo, un luto, un accidente, un trabajo y una empresa. Pues es un examen y se le junta todo. Entonces, ese complot, ¿no? Como diría por ahí, en contra de lo que el maestro quiere, también es muy típico, ¿no? Muy típico y es separatista, o sea, realmente no estamos haciendo equipo, yo no estoy respetando No hay confianza. tu parte, exactamente. Claro. Y en la industria, esto que me preguntabas, bueno, eso es fuertísimo, de hecho por eso son tan famosos los semilleros, ¿no? Realmente el semillero es un mensaje de, pues yo no confío tanto escuela de que lo hagas como yo esperaría, entonces yo te invierto para que tú me mandes exactamente como los necesito. Pues no debería de ser esa la manera en la que deberían de comunicarse escuelas e industria. Entonces, aquí viene un tema muy interesante, ¿cómo construir confianza? Porque también hay historias interesantes de cuando se logró la confianza, ¿no? O sea, eso no es que no exista, es que sí. Entonces, es un tema de debate que valdría la pena abrir y hacerse la pregunta. Yo te invito a tú que nos estás acompañando a decirle a tu maestro, ¿cómo podemos hacer confianza entre nosotros? ¿Cómo podemos construir confianza entre nosotros de tal manera que hagamos equipo? Y que el maestro te diga, deme sus manos. Ahora Cierren los ojos, caiga y déjese caer. Ándale, esa es otra. ¿No? El papá se avienta, ¿no? Y es que sí, o sea, ¿cuándo hay algún tipo de actividad entre padres y maestros? Claro. No existe, ¿no? Es una junta de dos corporativos para una sucursal, ¿no? Así es. Entonces, el corporativo padre con una imagen de la luna, el corporativo escuela con otra imagen de la luna, se tienen que reunir, pues al menos, y no en juntas de papás, ¿no? Claro. La junta de los papás te van a ir a decir, nunca te piden tu opinión. Claro. Y hay papás que pueden aportar mucho. Claro, porque es como el que conoce el campo, ¿no? O Claro, sea, claro. es el que sabe, ¿no? Claro. Y aquí pongo una nota al pie. No es que esté mal cuestionar, al contrario, eso nos hace crecer, sino el tema es cuestionar
sin conocer las bases o el fondo de por qué se están haciendo las cosas. Y yo no conozco el fondo de las cosas, como ahorita platicaba, ¿no? Por qué hacen los docentes lo que hacen los docentes, porque no ha habido esta comunicación. Y yo no sé por qué los padres hacen lo de los padres, porque tampoco hay la confianza para decir, ¿sabe qué, maestro? Es que la verdad no tengo ni idea qué hacer. Este cuestionamiento que dices es importante, ¿no? Porque yo creo que hay diferentes maneras. Una cosa es cuestionar o preguntar por querer saber, y otra cosa es cuestionar por querer que se haga lo que yo quiero, ¿no? O sea, entonces si el papá pregunta, ¿por qué le dejas tanta tarea? No es por querer saber el por qué se le deja tanta tarea, sino el porque quiero que no se le deje, ¿no? O sea, no es como, ajá, sí. O sea, ¿no? Entonces, y es totalmente cierto. A mí, yo trabajo mucho en las clases extraescolares, ¿no? En la academia tenemos pues justamente eso, y es impresionante cómo hay dos líneas, ¿no? De papás, porque aquí trabajamos con los papás, ¿no? Y literal, una línea de papás es como si pueden y vayan y ¿no? Y tienen que cumplir, y es igual de importante la parte, ¿no? Artística o que le dedican, ¿no? Que la escuela y así. Pero también hay otros que justamente viene esto, es que mi hijo se estresa mucho, está en exámenes, casi está agendado, semana de exámenes, no va a ir a piano, que dura 50 minutos en toda la semana. Va a dejar todas sus actividades para poder estudiar para los exámenes. Es que ella se estresa mucho. O él se estresa mucho. Cuando el piano le puede servir a que tenga mejor desempeño. Claro, y cuando el piano le puede servir para que relaje y entonces le vaya mucho mejor, ¿no? O sea, y que le estudie mejor. ¿Qué pasaría si el papá te habla? Oye, Isa, esta semana es de exámenes. ¿Tú podrías adecuar la clase de piano para mezclarla con las matemáticas o de alguna forma con la creatividad que tienes? Exacto. Pero ahí está el trabajo de equipo. Pero el problema es cuando el papá está cerrado y tú le dices, mándamelo. Es más, mándamelo hasta con los libros, no importa. Acá estudiamos. Acá vemos cómo vamos a hacer eso. No, es que no, está y terrible, ¿no? Y son 2 semanas. Y entonces tú dices, en la torre, o sea, el niño 2 semanas tuvo que dedicarse solo a eso porque se estresa. Y es que uno dice, desde ahí, aunque digan, es que es la niña, es que mi otro hijo, sí, pues es que entonces ahí tú como formador, como guía, tienes que decir, algo está mal. Porque esto no te va a funcionar en la vida, no se va a detener el mundo porque tienes una situación problemática, por algo que te causa estrés. Claro. Tu vida va a seguir y vas a seguir teniendo todas las responsabilidades y las cuentas y todo, o sea. Y el que menos estrés tiene es el chavo, porque tú me enseñaste eso, o sea, nos tocan los jefes que nos tocan, nos tocan los hijos que nos tocan. Ahí lo que está surtiendo así como burbujeante, efervescente, el que tiene estrés es el papá. El niño ni sabe que está en exámenes, le importa un cacahuate el examen, podría ser divertido mezclar el piano con el examen, claro. Hasta para recordar la fórmula del agua, ¿no? Pues ok. Pero sí es un tema, pues obviamente, de varios puntos de vista. Claro, y es un tema que seguramente yo espero que explote en las redes porque es un tema de debate interesante, ¿no? Y aquí viene, y voy a seguir rascando porque creo que el tema da, y es ¿qué tanto? Porque a veces no vemos eso, pero ¿por qué en vez de no tener confianza observamos las oportunidades que tenemos de que tenemos un mismo miedo entre este sistema? Y el miedo es equivocarnos. Los padres tenemos mucho miedo a equivocarnos en las decisiones que tomamos y entonces por eso decimos, esto no, esto piensa, ¿no? Estamos como parchando la realidad de la sociedad que no está linda. Claro. Los docentes es una burbuja de seguridad. A ver, sí, y saliendo de la burbuja, discúlpeme, ¿no? O sea, yo lo veo desde la industria. O sea, no va a haber burbujas en una industria automotriz, no tienes que trabajar 24/7. Entonces, ¿qué va a suceder? La persona va a estar así, ¿no? No va a saber cómo manejarlo. Es que no tiene herramientas, y ahí es donde yo decía, o sea, las herramientas debieran estar llevadas a. Yo no estoy diciendo que las matemáticas, el lenguaje, la geografía, todo eso, no sean súper valiosas. Y cuando llegan los chicos, o yo hablo y así, ¿no? Y me pongo en todo este tema y me dicen, pues sí, pero ¿para qué me sirve, por ejemplo, las matemáticas si ya están las computadoras, si ya está la calculadora, si eso no lo voy a hacer? Y les digo, es que lo que estás trabajando es tu pensamiento lógico-matemático.
¿Y qué es realmente lo que estás haciendo ahí? Es conexiones neuronales. Claro. ¿Para qué te sirve todo lo que aprendes? Para lograr conexiones neuronales. Porque las conexiones neuronales lo que van a hacer es, después que tengas una mejor resolución de problemas. Es literal eso, para eso sirve. O sea, ok, estamos dando herramientas en esa línea, pero ¿cuántas herramientas estoy dando a nivel emocional? ¿Cuántas herramientas estoy dando a nivel de inteligencia emocional, de frustración, de trabajo en equipo, de autocompasión, de saber cómo salir de decir me equivoco, soy un ser humano, si ni siquiera como maestros y papás logramos entender que es parte de nuestro ciclo y que hasta ese error lo podemos utilizar de forma formadora, ¿no? Con el chico. Exacto. O sea, decir, a ver, me equivoqué y poder decirle, oye, creo que en esto que hice me equivoqué y soy un ser humano, ¿sabes? Y no pasa nada. Gracias a Dios soy un ser humano, ¿no? O sea, qué bueno, porque si no, pues entonces seríamos puras maquinitas aquí. Me equivoqué, vamos a intentarlo por otro camino, ¿no? Y se vale. Y se vale. Y creo que estamos llegando al punto medular, ¿no? De esto que me encantará su opinión, de bendita pandemia, y yo sé que ahora van a decir, ¿qué bendita? Sí. Bendita pandemia que abrió la caja de Pandora y que como adultos nos hizo recordar que lo mucho o lo poco que hicimos para trabajar nuestra persona fue lo que nos sacó adelante en este proceso de cambio y que sigue el cambio, ¿no? Entonces la pregunta es aquí, ¿qué tanto tú, padre de familia, tú, docente, eres ejemplo de utilizar recursos humanos, recursos como los que está diciendo Isabel, inteligencia emocional, etcétera, si hoy te das cuenta que es lo que te sacó adelante? ¿Qué tanto los utilizas hoy en tu rol? Hay un ejemplo muy bueno que pasó ayer, ¿no? O sea, ¿qué tanto utilizamos la parte humana? Marcar por teléfono cuando no hay redes sociales. O sea, va a haber muchas pandemias, y una pandemia sí es cierto que las matemáticas, sí es cierto que todo, pero a lo mejor un día no hay computadora, a lo mejor un día no hay wifi, ¿y cómo entretengo yo a mis hijos sin el PlayStation? Entonces, esas conexiones que habla Isa, es decir, para mí son bendiciones de decir la broma que yo le hacía a Isa, que los memes en las redes es cuando no hubo redes, me di cuenta que en mi casa había otras personas que se llaman mi familia. Y yo, claro, porque tuviste que hablar con ellos. Claro. Tuviste que marcarle. Yo hice muchas llamadas ayer. Claro. Y escuché la voz de personas con las que hablo por WhatsApp por muchas semanas, ¿no? Entonces, toda pandemia trae bendiciones, pero esas bendiciones necesitas tener tus bases, que una maestra como Isa te tuvo que haber dado para decir, reacciona. Mismo que te quedes en tu casa sin pedir wifi, porque pues tampoco está Uber y tampoco están las redes y el WhatsApp, entonces no llegó la comida y tampoco llegó o sea, se te puede caer tu vida, pues mejor date un tiro. No, y es que fue toda una crisis, ¿no? Así de memes y memes de pues los ojos de la niña, ¿no? Así de pues, ¿qué hago? ¿No? Viendo las moscas. O sea, había mucha gente que no sabía qué hacer, ¿no? Claro. Frustración, creatividad. Exactamente, alta frustración. Y entonces pues les preguntamos, o sea, ¿qué tanto en los ambientes en los que están sus hijos, sus jóvenes, hay esta oportunidad de formación en habilidades socioemocionales? Creo que esa es la tendencia a la transformación realmente docente en la educación, ¿no? ¿Qué tanto hay este desarrollo? ¿Qué tanto ustedes son ejemplo de ese desarrollo? Porque propiamente, y creo que eso es algo muy importante y lo hemos platicado en otras sesiones, lo que más se aprende de un docente es su ejemplo. Y si el docente ahorita, ¿no? Con todo lo que ha vivido, y nosotros empatizamos muchísimo, no está bien emocionalmente, Si no está equilibrado. no está equilibrado, entonces puede ser el mejor técnico, tener las mejores herramientas en docencia, ¿no? En pedagogía, en conocimiento, ¿no? Pero sí, totalmente cierto, ¿no? Al final están recibiendo ahorita los docentes unas bombitas, ¿no? De emoción a tope, Sí. de todo lo que se vivió, entre la emoción de que regreso, pero lo que viví, pero estoy triste, tuve alguna pérdida, viví a lo mejor violencia en casa, pero, o sea, ¿no? Y tuve un super cambio y no supe qué hacer, y a lo mejor mis papás no reaccionaron de la mejor manera, y a lo mejor la familia, ¿no? Entonces, son bombitas, ¿no? Y no es uno. O sea, hay grupos de Son todos los 40, del aula, sí. ¿no?
O sea, y los maestros Unos que están en también... computadora y otros Claro, están presencial. no, y ¿sabes qué es lo peor? Cuando estás 20 niños en una hora, logras medio, ¿no? Con todas las energías, emociones, todo, ¿no? Sí. Siguiente hora, otras 20. Claro. Arráncate, otra vez, ¿no? Y a la que sigue, ¿no? Otra vez. Y entonces tú dices, ¿qué es más importante? Todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo vas a recibir? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Qué vas, como dices, qué ejemplo vas a hacer de tu parte más pura y la más vulnerable? Porque eso es lo más difícil, poder ponerte vulnerable frente al grupo y decir, las cosas están así. Y cuando te abres te das cuenta que se empiezan a abrir todas esas bombitas, ¿no? Y empiezan realmente a generar, sí, porque es la realidad, ¿no? O sea, están como contenidas y después dices, ya después de que explotan ya empiezan a salir como las maripositas, ¿no? Y ya dices, ok, ¿no? Entonces empieza a relajar el ambiente. Claro. Pero para eso tienes que estar preparado. Porque si no, lo que puedes generar es que se vayan haciendo más grandes, más grandes. Claro, más grandes, ¿no? ¿no? Viene el Olla Express. La olla express, exactamente. Y tu bomba, ¿no? Exacto, la Porque tuya. acabando, vas a llegar a tu casa, Con otras tantas. ya no como docente, donde hay otra bomba. Exacto. Entonces ahí es donde necesitas también un trabajo de equipo, ¿no? Con tu pareja, Totalmente. con tu mujer, con tu hombre, quimera o lo que sea. Pero sí es decir, pues ya estás ahí también necesitas esa parte de, oye, no sé cómo lo hacemos, ¿no? O sea, sí es una como que cadenita, ¿no? Claro. Pero quedémonos con la docencia porque ya entramos en un tema familiar, Claro, ¿no? porque, sí, claro, No, porque es el que papá sí. también o la mamá está en industria, están trabajando y entonces tiene otras tantas, y entonces cada quien trae cargando, ¿no? Y es eso, es poder reconocernos como seres vulnerables, seres auténticos, ¿no? Y poder abrirnos y compartirnos, pero con herramientas, porque tampoco se trata, no estamos diciendo aquí llegar y gritonear y decir porque yo me siento así, no, o sea, justamente es lo que, ¿no? O sea, es justo lo que se tiene que trabajar, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo vas a abrirte? Con inteligencia emocional. Exactamente. Así que vamos a cerrar, porque yo sé que los dejamos picados, pero nos encantará saber sus preguntas, etc. Con un último mensaje de cada uno de nuestros expertos sobre qué es lo que ustedes consideran que puede hacer la diferencia de esta transformación docente, ¿no? ¿Cuál sería este mensaje, en tu caso a los padres, en tu caso a los mismos docentes, para ayudarlos a llegar a esa transformación docente que hoy se grita y se exige en todos lados, ¿no? Pues qué compromiso nos pides, pero me gusta jugar con las palabras, ¿no? El docente tiene que ser decente. Y una persona decente hace lo que tiene que hacer. O sea, estoy decente conmigo, me respeto, ¿no? Me acepto, tengo errores, lo que tú quieras, ¿no? Y en esa decencia no pisoteo. O sea, con la palabra involucra muchas cosas, ¿no? Pero un docente tiene que ser decente. Y la clave de las películas, como tu abuelita te enseñó, o sea, no te vayas al siglo XXI, como las abuelitas nos enseñaban a ser decente, es la forma como yo creo que podemos ser más empáticos con la gente, ¿no? Claro. Muchas gracias, Lisa. Creo que, bueno, yo voy a retomar mi linda palabra que he estado con ella todo el año y quiero seguir, sí, porque creo que la sensibilidad es la clave. O sea, la sensibilidad con uno mismo, ¿no? Y con el otro. O sea, decir, a ver, enfrente tengo a otra persona, ¿no? Soy sensible ante, ¿no? Y el papá que se ponga sensible con el maestro y el maestro con el papá, con el alumno, con el director, ¿no? O sea, como que toda esta cadena, creo que la confianza de la que hablabas puede estar muy bien, sí, como ensamblada con la sensibilidad, ¿no? Entonces, para mí sería recordarnos que somos seres humanos sensibles y ponerlo como primer enfoque, ¿no? Que no sea otra bandera la que traigamos primero, sino primero soy sensible y después ya viene todo lo demás, ¿no? En cuanto a la parte de pedagogía y de conocimientos, y, ¿no? Primero soy sensible, primero soy ser humano. Muchas gracias, Cisa. Y pues yo quiero cerrar compartiéndoles que es para mí importante compartirles que desde mi experiencia industrial creo que la palabra liderazgo en la educación ha sido un tema como incluso visto como, es un concepto de la industria, ¿no? Y yo lo quiero retomar porque el liderazgo compete orientar y compete visión. Y yo quiero invitarlos porque sí puedo decir que mi generación
por el tema de competitividad que había en la educación, ¿no? Nos enseñaron a competir entre nosotros y trabajar por cada uno, no en unión. Así que los invito, creo que es un aprendizaje que yo me llevo ahora en la pandemia, a que creemos ahora comunidad, que busquemos la unión entre los seres humanos que tienen en sus aulas. Creo que eso es lo que puede hacer la diferencia para acercarme a lo que requiere el padre y ser un docente decente, ¿no? Y acercarme a esta posibilidad de ser mucho más sensible, porque cuando yo me doy cuenta que lo que hago influye en el otro, empiezo a pensar también en el otro. Así que los dejamos con este café con bienestar y los esperamos el próximo mes. Nos encantarán sus comentarios, déjenos. Que tengan muy bonita tarde. Bye.